a analizar toda esa parte de convección tanto natural como forzada. Con esto estaríamos concluyendo ya los 4 primeros temas de la materia y ustedes ya estarían preparados, ¿no? Para dar su primer parcial. La próxima semana vamos a hacer ya ejercicios de aplicación de todos los temas avanzados, ¿no? Una parte podemos tomar 2 temas el día martes con ejercicios de aplicación y el jueves los otros 2 temas hasta convección forzada. Cosa que ya van, con eso más tendrían que ustedes ya estar listos para el martes 12 o 13, es martes 13, a ver exactamente, ya me estoy complicando. Ay, más bien no era martes 13, ¿no? Martes 12, jóvenes. Estamos septiembre, noviembre, octubre. Martes 12 van a dar su primer parcial. El parcial va a ser teórico práctico, jóvenes. Así que lean todo lo que se les está subiendo a la plataforma, al eCampus, y con eso, persona que estudia conscientemente le va a ir muy bien, jóvenes. Estamos siendo benevolentes en esta gestión, puesto que realmente estos semestres que son bimestres no se les puede exigir de igual manera. Bueno, jóvenes, empezaremos nuestra clase. ¿Tienen alguna consulta? No, Inge. No, ingeniero. Bueno, entonces comenzaremos. Les comparto pantallita. ¿Llegan a ver, jóvenes, las diapositivas? Sí. Sí. Bien. Bueno. Ahora vamos a abordar el tema de flujo de calor por convección. Ustedes ya han visto en el primer tema introductorio a lo que es la transferencia de calor, ya tienen un conocimiento, aunque sea pequeño, sobre lo que viene a ser el flujo de calor por convección. Ahora vamos a profundizar el tema, que no es tampoco cosa del otro mundo, mientras que lo único que vamos a considerar es que se hace un cálculo más riguroso, nada más, referido a lo que ya se les dio en el primer tema introductorio. En el primer tema, ustedes sabían que la convección no es nada más y nada menos que un flujo de energía que va a ir del que tiene mayor energía al de menor energía. La convección se va a dar, ustedes saben, por un flujo de moléculas, ¿no? Nosotros a nivel de las moléculas, a nivel molecular. A diferencia de lo que viene a ser la conducción, nosotros en la convección ya hablamos de una transferencia de masa. O sea, ¿qué tenemos que considerar? La fluidodinámica. Entonces, la transmisión de calor en fluidos va a estar acompañada de un movimiento del fluido, ¿no? Del que tiene mayor energía al de menor energía.
Nosotros algunos ejemplos que podríamos hablar sobre esto, de esta sensación, cuando nosotros sentimos convección, la transferencia, el mecanismo de transferencia de calor por convección. Uno de los más conocidos, ¿no? Para que ustedes puedan considerar es los efectos de sensación térmica. Es cuando nosotros decimos, ahora está haciendo frío o el clima está caliente, ¿no? Hay una brisa caliente. Entonces ahí estamos hablando de los efectos de la sensación térmica. El enfriamiento de láminas microelectrónicas. Eso también tenemos nosotros por qué mecanismo se va a generar este enfriamiento por el mecanismo de convección, ¿no? Entonces, ahí, pero ¿qué convección? En convección hablamos de una convección natural y una convección forzada que vamos a ir profundizando, pero en esto del enfriamiento de láminas microelectrónicas se va a dar por convección forzada. No siempre va a existir ahí un ventiladorcito, el cual nos está generando un enfriamiento, ya sea a las láminas, a las aletas de enfriamiento, como a la superficie de lo que queremos enfriar, como son las láminas microelectrónicas. También en la recuperación de gases de combustión en intercambiadores, cuando nosotros queremos recuperar gases, generamos un enfriamiento brusco para que estos se condensen. El enfriamiento de alaves de las turbinas también generamos por convección forzada. El calentamiento de agua en un colector solar, igual, de la misma manera. Anteriormente hemos hablado de enfriamiento y aquí ya estamos hablando de calentamiento. Y una vez más hablamos de enfriamiento cuando hay una mezcla agua-glicol en un radiador, ¿no? Cuando tenemos los radiadores de nuestras movilidades, es el claro ejemplo para nosotros considerar lo que viene a ser tanto la convección natural como la convección forzada. Los radiadores trabajan con los dos tipos de transferencia de calor por convección. Entonces, algo más claro que podemos decir que la transferencia por convección es debido a una transferencia de masa, es lo que les he dicho. Ya no solo vamos a hablar de elementos microscópicos, no solamente ya vamos a hablar de flujo de calor, sino de la fluidodinámica por una transferencia de masa. Cuando nosotros hablamos de una convección natural pura, el movimiento de la sustancia caliente se debe a una diferencia de densidades provocada por una diferencia de temperaturas que se está dando de uno de mayor energía a uno de menor energía por una diferencial de temperaturas. Nosotros vamos a generar esa diferencia de densidades, lo cual va a ocurrir con un flujo de materia, el cual se va a producir por la diferencia de densidades en un ramo microscópico, ¿no? Ese flujo que se está dando está transfiriendo calor cuando nosotros calentamos desde mayor energía a menor energía, ¿no? O inversamente. Ya cuando nosotros hablamos
de un movimiento de sustancia caliente que se debe a un gradiente de presión, que esto puede ser una bomba, puede ser un soplante, un ventilador, ¿no? Que genere trabajo. Esto vamos a hablar de una convección forzada. ¿Por qué se da esto? Por un gradiente de presión. A bajas velocidades, el flujo va a ser laminar en todo el sistema. Y a altas velocidades se supone generalmente laminar cerca a la superficie de calefacción y turbulento en una cierta distancia de la misma, ¿ya? Nosotros, ¿cómo interpretamos eso para interpretar lo que hemos manifestado en cuanto a las velocidades, dónde se va a dar el flujo laminar y dónde se va a dar el flujo turbulento? Nosotros suponemos con una experimentación lo que vamos a hacer es tener una superficie plana, delgada, no más, y vamos a someter a un aire caliente, ¿no? Con una velocidad constante. ¿Qué es lo que va a ocurrir si nosotros sometemos esta velocidad en esta dirección sobre el ataque de una superficie plana? Se nos va a formar una curva hipotética, ¿ya? Esta curva hipotética es un borde de la capa límite. Esta capa límite es una frontera, como les he dicho, hipotética. Va a ser, y nosotros, en la cual todas las moléculas que actúan, no todas las moléculas que van a actuar por encima de esta, todavía van a mantener esta velocidad inicial, ¿no? Acá ha habido el ataque y esta frontera hipotética va a haber un cambio en la velocidad, mientras que por encima de esta capa térmica límite, nosotros vamos a seguir manteniendo la velocidad inicial a medida que vamos nosotros bajando de la capa límite. La velocidad va a disminuir hasta un valor a cero. O sea, ¿qué quiere decir? Que se va a formar un estancamiento. ¿A qué nivel? A este nivel, ¿no? Si nosotros está viniendo el viento acá, aquí hay un borde de ataque, por eso llamamos este borde de ataque. Esta velocidad que está generándose en este punto, por encima de la capa térmica, va a ser la misma. O sea, va a tener esta misma magnitud. Y a medida que nosotros vayamos bajando de esta capa térmica límite, nuestra velocidad va a tender a ser igual a cero. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? Bueno, yo creo que sí, no dicen nada. Mientras que en la capa límite van a existir dos funciones. En el punto en que se une la función de flujo laminar y la función de flujo turbulento, nosotros vamos a hablar de un punto crítico que tiene un espesor determinado. Eso vamos a hablar. ¿Y cuál es ese espesor determinado? Es el espesor de la capa límite, que viene definido por esta expresión. ¿Está claro, jóvenes? Sí.
Sí, ingeniero. Ahora, algo que también ustedes tienen que entender, que al nivel, ¿no?, de una distancia mínima por encima de la superficie plana, de esta superficie plana que nosotros hemos utilizado, vamos a tener un flujo laminar, donde vamos a contar únicamente con la velocidad en X, ¿ya? Una sola velocidad en X. Esto es debido a que las moléculas están ordenadamente, aquí van a estar ordenaditas, solamente va a haber esa velocidad, ¿no? Pero por encima a una distancia corta de la superficie plana. Pero donde nosotros vayamos aumentando la distancia en la capa límite, ¿qué es lo que vamos a hablar? Vamos a hablar de un flujo turbulento. Acá se van a formar remolinos, ¿no? Cosa que ahí ya se va a hablar de una, no solamente una velocidad en X, sino vamos a tener velocidad en X y velocidad en Y. ¿Debido a qué? A que las moléculas se encuentran formando remolinos, ¿no? Cuando es turbulento, se nos forma remolinos. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un desorden cuyo perfil de velocidad ya no va a ser una parábola, ¿ya? Sino que cada vez va a ser una recta. ¿Está entendido, jóvenes? Ya después de la turbulencia, jóvenes, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya empieza a ver que nuestra velocidad va a haber una turbulencia, pasa este punto y nuevamente la velocidad se vuelve estable. Algo que podríamos ejemplar para que ustedes tomen en cuenta. A ver, en un río, ¿no? Cuando tienen una caída brusca donde está la parte más baja del agua, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir en los estrechos, en los puntos estrechos del avance de un río? Cuando pasan un río, ¿por dónde pasan, jóvenes? Si es un río más o menos caudaloso. Por las orillas. No, pero están queriendo pasar. Las orillas es para ir caminando, ¿no? Sobre el río. Pero si usted quiere pasar de un lado hacia el otro, ¿qué es lo que busca? Donde hay menos agua. ¿Cómo? No puede ser que haya menos agua en algún punto, pero ¿qué es lo que pasa si es caudaloso? Ahí se siente más bien más fuerza del agua. ¿Dónde vemos que podemos nosotros cruzar? A ver, alguien que vive en las provincias, esto nos va a dar él nos va a dar el claro ejemplo. ¿Por dónde pasa, joven? Alguien que vive en la provincia cerca a un río. En roca. ¿Cómo? ¿Dónde? Salta de roca a otra roca. Ay, no lo hemos escuchado. A ver, alguien. Por donde Del río. Inge, de roca en roca, pasando por las rocas.
Donde haya menor No, Por donde turbulencia. la corriente esté menos fuerte. ¿dónde sienten esa corriente menos fuerte? ¿Dónde hay menos turbulencia? Donde hay menos piedras. En el medio, Donde es más amplia, Inge. Eso, ¿no ve? El agua está más estable, ¿no? No se ve las turbulencias. Si ustedes me dicen por el más bajito, por el más, donde existe menos agüita, dicen, ¿no ve? Pero ahí ya se nota las piedras, ¿no? Y si ustedes notan, y peor si hay un estrecho, ¿no? Que se cierra el río a ese nivel, puede ser que esté más bajo, pero ustedes sienten la presión del agua en ese punto. Ahí sí que es imposible pasar. Peor si ha llegado, póngase unos 3 días antes el río, ¿no? Y por más que esté un poco elevada el agua, ustedes van a ver la turbulencia. Mientras donde está más amplio el río, ¿no? Hay más serenidad en las aguas, ¿no? Existe la misma presión, pero no se la llega a detectar tanto. ¿Por qué? Porque está más abierto el campo, ¿no? De paso que nosotros, entonces ahí podemos hablar que las aguas están en un sistema más o menos laminar, están con la misma velocidad, ¿no? Mientras que donde existen remolinos, por eso hay los accidentes, pues, donde generalmente dicen, vamos por lo más bajito, iremos por lo más bajito, ahí vamos a cruzar. Claro, está llegando el río, pero no nos va a hacer nada. Eso nos está dando en el tobillo, ¿no? En el tobillo, van por ahí y se las lleva, que da miedo a las personas, ¿no? Hasta los animales ven eso, ¿no? Ellos conocen también, ¿no? Entonces, ¿qué van? Ven un lugar, por más que sea un poco más hondo, pero las aguas están más estables, con una velocidad uniforme. Y al formarse esos remolinos, nosotros ya no solamente vamos a tener que vencer la velocidad en X, sino que tenemos que vencer la velocidad también en Y. Y ahí es donde se nos hunden y muchas veces que ese remolino nos sumerge más adentro del agua, ¿no? Una vez que pasamos la parte baja del agua, nos lleva el río y llega a un punto donde se puede formar remolinos y nos mete a lo más profundo de río, ¿no? Y con la desesperación es ahí donde se ahoga. No sé si está claro, valga el ejemplo, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Entonces, en lo que viene a ser ese ataque que existe, no la velocidad, si nosotros, es lo que decía su compañero también, vamos por la orilla. Si este fuera el río, en la orilla ustedes están teniendo un flujo laminar, donde la velocidad está tendiendo a ¿qué, jóvenes? A cero. Nosotros entramos, esta es la orilla, vamos entrando al agua y tenemos una cierta distancia y todavía podemos estar parados ahí, ¿no? Pero entramos más a la parte media, ¿no? Donde está ya la parte turbulenta, aquí es donde se nos va a generar los diferentes, la diferente turbulencia en lo que viene a ser el agua. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Ya no nos vamos a poder sostener. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué punto? Puede ser hasta un punto en que las aguas se abren más.
y ya no existe mucha presión. Al no existir mucha presión, esta velocidad que había del agua va a ser la misma desde este punto, donde ya no va a haber un ataque que retiene, ¿no? Esto vendría a ser como una de las piedras, ¿no? En las piedras, al nivel de la piedra ya se genera una velocidad cero, pero va generando a un nivel que vamos a tener todavía una velocidad más o menos estable, donde vamos a poder considerar nuestro fluido como un fluido laminar. Luego vamos avanzando y aquí es donde se nos genera la turbulencia. Y ahí es donde tenemos lo más peligroso del río. Ya después sobrepasamos eso. Nos ha llevado todo esto, hemos llegado a pasar esta sección y llegamos a un punto que ya la velocidad es estable. Entonces nosotros podemos nadar un poco y salir hacia las orillas para poder subsanar ese paso tan difícil que hemos tenido en la turbulencia. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en una provincia, siempre de los jóvenes valientes, ¿no? Ha llegado el río, llega el río y al día siguiente empieza ya un poco a disminuir las aguas, pero ahí están los valientes. Dicen, oh, yo me entro al río todavía y puedo cruzar. El agua está chocolatada todavía y la aventura, ¿no? ¿Dónde cruzan? Pero no cruzan a este nivel, ¿no? A este nivel ni se asoman. Buscan el lugar más hondo, ¿no? El más hondo donde se ve que el agua está más uniforme, donde no hay mucha turbulencia y se lanzan de un extremo hacia el otro. Si nosotros queremos pasar hacia este lado, entonces en contracorriente se lanzan, ¿no? Desde lo más lejos va venciendo la corriente y va a aparecer a este lado, le va a botar. Para que sea el ejemplo más claro, se lanzan a este lado y van contra la corriente. Y van nadando y les va llevando y salen a este nivel. Pero a este nivel no hay turbulencia, ¿no? Entonces no va a haber turbulencia. Si se meten a la turbulencia, el mejor nadador no hace nada, jóvenes. Entonces, aquí ya queda más claro, ¿no? Nosotros tenemos la región laminar que se nos va a dar al inicio del ataque. En este punto ha habido el ataque donde nosotros tenemos el aire, ¿no? Porque nosotros aquí estamos hablando de aire, ¿no? Un ataque a una lámina plana. En este punto, hasta este punto, si ustedes ven por encima de la capa límite, nosotros tenemos que la velocidad va a ser la misma. Y mientras nosotros vayamos bajando de la capa límite, la velocidad va a tender a ser cero. Entonces vamos a tener velocidad menores por encima en la capa, en la superficie plana, vamos a tener una velocidad mucho más estable. Entonces ahí nosotros podemos considerar que por más que haya turbulencia a este nivel, nosotros, si ustedes ven la flechita, a este nivel donde se va a formar la subcapa viscosa, todavía podemos considerar como laminar. Pero a este nivel, por debajo, en la zona turbulenta, nosotros
ya tenemos remolinos, ¿no? Mucha turbulencia. Tenemos que considerar que la velocidad del aire ya no va a ser solamente en X, sino va a ser también en Y. En este punto ya nosotros no podemos considerar como una región laminar. ¿Está claro? Y en la transición entre laminar y turbulenta, nosotros es un poco difícil analizar lo que viene a ser, porque vamos a llevar a errores. No sabemos si estamos ni en laminar ni en turbulencia. Entonces, ¿se puede determinar algún valor? Sí se puede determinar, pero teniendo un error al 50% de error si nosotros calculamos en este punto. Entonces, considerando el Reynolds crítico, nosotros ¿qué vamos a tener? Que a valores menores a 10⁵ vamos a tener flujo laminar y mayores a 10⁶ vamos a tener flujo turbulento. ¿Está claro? Ya en esta otra gráfica nosotros podemos un poquito interpretar, aquí ya hablando del Prandtl, del número de Prandtl, nosotros podemos decir que el número de Prandtl cuando es igual a 1, las capas límites de calor y de hidrodinámica se van a superponer, ¿ya? Esto es muy importante porque en base de estos datos de hidrodinámica podemos calcular las diferentes temperaturas. También podemos decir que si el Prandtl es igual a 1, generalmente se va a dar esto ¿cuándo? ¿Y en qué tipo de fluidos? En los gases, ¿ya? Que ahí sí esta teoría se va a cumplir adecuadamente. Mientras que en los líquidos nosotros no vamos a tener la misma consideración. ¿Ya? Algo que es importante manifestarles también en este punto, jóvenes, que la transferencia de calor, el punto de estancamiento que nosotros tenemos, que es en este punto donde está el ataque, ¿no? Si nosotros volvemos, el punto de estancamiento aquí, se va a generar una distancia x0, donde vamos a tener una distancia x0 del borde, de este bordecito del sólido, donde va a comenzar en este punto. Hay una separación, una x0 va a haber, y ahí sí recién va a comenzar a formarse esta barrera hipotética, que viene a ser la capa límite térmica. ¿Ya? Entonces, la capa límite térmica, nosotros donde vamos a tener, está referido con ¿qué? Esta distancia de la capa límite térmica. Y la capa límite de velocidad está definido por esta distancia. Ahora, mientras más laminar sea el flujo, el mecanismo de transferencia se va a considerar como conducción pura, jóvenes. Ya cuanto más laminar, nosotros podemos asimilar que eso es como si fuera un sólido a nivel del fluido. Cuanto más laminar nosotros tengamos el fluido, podríamos considerar como conducción pura.
Y si la longitud media molecular del gas es mayor que la longitud del recipiente que lo contiene, también se puede considerar como una conducción pura. ¿Qué quiere decir? Como un fluido totalmente laminar. Ya en la zona de transición, jóvenes, en esta zona, en la zona de transición, la transferencia de calor no es nada exacta, como les dije, ¿no? Únicamente en la zona laminar vamos a tener más exactitud en los cálculos y también en la zona turbulenta. ¿Ya? Ahí sí podemos hablar de una transferencia real de cualquier tipo, ¿no? En cualquier equipito. En esta zona laminar, nosotros vamos a poder calcular bien analíticamente, mientras que en la zona turbulenta, el calor se va a poder calcular de forma macroscópica, ya obteniendo excelentes resultados si nosotros consideramos una temperatura media, ¿no? Entonces, en la zona turbulenta, nosotros ahí generalmente vamos a tomar en cuenta una temperatura media para hacer el cálculo a nivel macroscópico. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, entonces pasaremos. Y acá está la relación que existe entre la capa límite térmica y la capa límite de velocidad en función del número de Prandtl. Ya si nosotros reemplazamos y ponemos en función del número de Reynolds, vamos a tener que la capa límite de velocidad viene definida por esta expresión. Ahora ya aplicando nuestras ecuaciones, nosotros sabemos por la ecuación de enfriamiento de Newton, sabemos que el calor es igual al coeficiente global de transferencia de calor por convección por el área, ¿no? Por la diferencia de temperaturas, dependiendo si la temperatura de superficie es mayor que la temperatura ambiente. Ahora, si sería al revés, que la temperatura ambiente está dando calor a la temperatura, a nuestro sólido, va a ser la temperatura ambiente menos la temperatura de superficie. ¿Cuál es el problema en este tipo de cálculos que nosotros, ustedes ven, efectivamente esta relación es totalmente sencilla, ¿ya? Donde ¿dónde va a estar lo dificultoso, no? ¿Dónde va a estar el problema en este tipo de cálculo que nosotros hagamos en lo que viene a ser la convección? Es en la determinación del coeficiente global de temperaturas. Tanto la temperatura de superficie podríamos calcularla, la ambiente también, el área, conociendo sus dimensiones, podríamos determinar. Pero lo que nos va a ser complicado y entenderlo muchas veces va a ser el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor. Este coeficiente global de transferencia de calor por convección es función ¿de qué?
Uno, de la naturaleza del fluido que nosotros estamos tratando. Dos, de la temperatura. Tres, de la presión. Cuatro, de la velocidad que nosotros estamos siendo sometidos. Y cinco, del número de reinos. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta? Ahora, como esto es una función del número de Reynolds, entonces ahí es donde se nos va a generar el problema, jóvenes, porque se va a ver relacionada con la fluidodinámica. Y ahí sí nos complicamos. Y los métodos para evaluar H no son tan fáciles. Nosotros tenemos que tomar algunas ecuaciones adimensionales en función a números adimensionales, ¿no? Y esto, ¿cómo se obtiene en laboratorio? ¿No? Pero con ciertas limitaciones que nosotros las vamos considerando, ¿no? Cuando nosotros estamos analizando ese fluido, llevando a un error de más o menos 20%, jóvenes. Estas ecuaciones adimensionales todas van a tener sus limitaciones, ¿no? Llevando a un error que si nosotros no especificamos y no consideramos un rango en el cual este fluido puede trabajar, podemos tener hasta un 80% de error. ¿Ya? Otra alternativa para calcular nuestro coeficiente global de transferencia de calor es por medio de las ecuaciones analíticas, ¿no? Eso es más llevadero. Pero más vamos a poder esto realizarlo en flujo laminar únicamente, ¿no? Porque eso podemos analizar como si fuera también conducción pura. ¿Alguna otra opción que tendríamos, jóvenes? A ver, que podrían manifestar ustedes si han leído algo, cómo podrían calcular el coeficiente de convección. A ver, considerando un poco, han debido ver, como han visto, fluidodinámica en operaciones 1. ¿Cómo se puede calcular alguna variable que no conocen? Haciendo analogías, ¿no, jóvenes? Nosotros podemos recurrir a ese medio de hacer analogías con fluidodinámica. Ya, pero ¿qué desventaja vamos a tener cuando hagamos esto? En los cálculos, que vamos a tener un error del 50%. ¿Y creen que va a ser eso llevadero? No, pues ya es muy exagerado el error al que estamos entrando. Y finalmente, ¿cómo podrían calcular, jóvenes? H. A ver, imagínense, ¿dónde podrían analizar más claramente? ¿No hay nadie?
En laboratorio, ¿no, jóvenes? Nosotros agarramos el fluido que vayamos a tener y vamos analizando, haciendo un análisis y nosotros podemos crear nuestra propia ecuación adimensional, ¿no? Y eso es un aporte también a la nueva tecnología, ¿no? Lo que nosotros haríamos. Eso viene a ser como un estudio de doctorado, jóvenes, ¿no? Es lo único, el analizar un fluido X y poder determinar su coeficiente de transferencia de calor, tomando en cuenta algunas limitaciones, es un estudio muy grande que se realizaría para un doctorado o también una maestría, ¿no? Ya estarían con excelencia ahí. Entonces, de esa forma es que nos complicamos en la convección, jóvenes, en el tratamiento para encontrar el valor de H. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? Bueno, pasaremos. Entonces, H, hemos dicho, va a ser una función de las propiedades del fluido. En los equilibrios. También vamos a ver adelante la energía y que todo eso equivale a... Dígame, Coro, ¿qué quería hablar? No, ingeniero, disculpe, se activó sin querer mi audio. Yeah. Bueno, entonces tenemos las propiedades del fluido. También va a ser función de la geometría y la rugosidad de la superficie y del tipo de desplazamiento del fluido, ¿no? Donde va a estar considerado el Reynolds. Ya también es bueno combinar las ecuaciones, eso ya hemos visto en nuestro segundo tema, que nosotros combinamos la ecuación de Fourier y la ecuación de convección, tanto en la capa límite para placas planas, para cilindros, para esferas, va combinado, ¿no? Generalmente tenemos esa determinación para considerar el valor del calor, va a estar que en la superficie del fluido donde exista una unión entre un sólido y un fluido X que estemos tratando, vamos a tener esto, ¿no? Que la conducción va a ser igual a la convección. En un cilindro, ¿dónde vamos a tener? ¿Cuántas veces por convección y cuántas veces por conducción, jóvenes, vamos a tener en un cilindro? Cuando analicemos, en un cilindro va a haber dos tipos de fluidos, ¿no? Uno que está yendo por dentro y otro que hay otro fluido que tiene otras propiedades que está yendo por fuera. Entonces, para el tratamiento y la determinación del calor de un fluido caliente hacia un fluido frío, ¿qué tenemos que considerar? ¿Cuántas resistencias, jóvenes, en un cilindro? Y hemos visto, ¿no? En el tema 2, eso ustedes ya tienen que saber. Alguien, a ver, uno de 99 por lo menos habrá. Jóvenes, no están estudiando, vamos a tener
Dígame, a ver. 4 en G. A ver, ¿por qué dice 4? 2 de entrada y 2 de salida. Nada. Vamos a tener una resistencia por convección en la parte interna de nuestro cilindro, ¿no? Si está yendo un fluido X. Va a haber otra resistencia por conducción. ¿Dónde? En el cilindro, en la carcasa, ¿no ve? En el cilindro propiamente dicho. En el sólido va a haber conducción, esa es resistencia por conducción. Y finalmente, ¿qué es resistencia? Convección. Convección en la parte externa de nuestro cilindro, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Está entendido, jóvenes? Lo que estoy manifestando. No, ingeniero, no lo logro entender. A ver, entonces, ¿cómo me hago entender? Compartiremos aquí. Una grafiquita que sale ahí. Sí, no estoy viendo aquí mi lápiz. Ya, vamos a hacer con el lapicito aquí. Vamos a anotar. ¿Dónde está el lapicito? No hay. Ay. Ya. Si nosotros agarramos, a ver, para no ensuciar esto, nos vamos a ir aquí, en esta parte. Voy a dejarles de compartir y nos vamos a ir a la pizarra. Ustedes tienen un cilindrito. Ingeniero, no se ve su pizarra. ¿No ven la pizarra? No. Bacana. La diapositiva. A ver, vamos a compartir nuevamente y les voy a compartir la pantallita. Ahora ven. Sí, ingeniero. Tienen acá un cilindrito que más o menos estamos dibujando. Nosotros aquí vamos a tener un fluido que va a tener un H sub 0. O pues mejor pongamos H sub I. ¿Ya? Y por fuera vamos a tener un H sub 0. Si nosotros tenemos acá una temperatura interna y vamos a tener una temperatura externa, donde la temperatura interna es mayor a la temperatura externa, ¿cómo va a ir nuestro calor? ¿En qué sentido va a estar nuestro calor, jóvenes? De adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera, ¿no? En ese sentido va a ir nuestro calorcito. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ahora, ¿qué influencias va a tener este calor para determinar qué calores están existiendo? Un calor Conducción. por conducción, ¿no ve?
conducción, era que instale mi pizarrita, ya. Conducción en la parte interna. Más, ¿qué aportes? Más el calor de la convección. Vamos a tener, ¿no ve? Ahí, vamos, acá vamos a poner mejor. Va a haber conducción, hay que, ¿a quién le he hecho caso? En la parte interna es convección, jóvenes. Convección. ¿No? Y yo le he hecho caso a su compañero. Convección en la parte interna. Conducción, ¿dónde se va a dar la conducción, jóvenes? En la pared del cilindro, Inge. En esta parte, ¿no? En esa parte, ¿qué resistencia vamos a tener? La K, ¿no? Nuestra K. Esta es la K, la conductividad térmica. Y finalmente vamos a tener el otro aporte que va a ser el calor de convección, pero en la parte externa. Entonces, si nosotros dibujamos las resistencias que van a existir para determinar el calor total, va a ser una resistencia, si hacemos así, otra resistencia, vamos a hacer, y otra resistencia. Esta es la resistencia por convección, ¿no? Convección en la parte interna. Esta va a ser la resistencia por conducción en el cilindro. Y esta va a ser la resistencia de convección en la parte externa. Ahora, ¿está claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien claro. Ya, ahora les vuelvo a compartir. No. Ay, me he vuelto a entrar a la pizarra. No van a poder ver sino después lo otro. Compartiremos la pantallita y compartimos. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Entonces, eso pasa en un cilindro. Esto, lo que se está dando en esta diapositiva, nosotros estamos considerando un solo punto que va a existir, ¿dónde? Va a existir en la superficie, ya sea, esto vendría a ser, si nosotros tenemos el mismo ejemplo, va a haber conducción en el punto de la tubería, pero en la superficie, porque estamos considerando la temperatura de superficie y la temperatura externa. Este H, ¿cuál va a ser? ¿El H interno o el H sub 0? Jóvenes, en el ejemplo de que hemos hablado, si nosotros hacemos un análisis, pero solo en la superficie del cilindro. Interno. Nada. Ahora ya no les hacemos. En la parte externa, ¿no, jóvenes? Entonces esto va a ser H sub 0. ¿Está claro? El área va a ser el mismo, eliminamos el área, es la conductividad térmica, y si nosotros no conocemos H sub 0, podríamos calcular conociendo la temperatura de superficie, la temperatura
temperatura ambiente, y esto tendríamos que integrar, ¿no? Para obtener nuestra expresión respecto al cilindro. En función de qué tendríamos que tener, en función de radios. Bueno, entonces, para el cálculo de H, nosotros, jóvenes, ¿qué es lo que analizamos? Es la relación de la transferencia de calor por convección y conducción, tomando en cuenta la capa del fluido de espesor L, ¿no? En este caso, si nosotros tenemos nuestra superficie plana, el espesor no es lo mismo que la longitud, solamente que aquí estamos considerando al espesor como L, ¿no? En el paso de nuestra lámina, en nuestra capa. Ahora, el número de Prandtl, ustedes saben que es una relación de la difusividad de la cantidad de movimiento molecular, ¿no? Que es la viscosidad cinemática, con la difusividad térmica, que es alfa. ¿Y de dónde sale, ustedes dirán, la viscosidad dinámica? ¿Qué es la viscosidad cinemática, jóvenes, con relación a la viscosidad dinámica? La densidad. ¿No ve? Con la densidad. Con la densidad vamos a llegar a la viscosidad dinámica, a la viscosidad absoluta. Entonces, según ya lo anteriormente mencionado, nosotros, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener ecuaciones adimensionales específicas para el cálculo de nuestro número de Nusselt. Teniendo el número de Nusselt, ¿qué podríamos encontrar, jóvenes? ¿Qué podríamos encontrar? No, Prandtl. No. ¿Qué estoy moviendo? ¿No ven la flechita? H, ¿no ven? Entonces, de eso se trata en estas expresiones de las ecuaciones adimensionales, jóvenes. Nosotros, ¿para qué usamos ese tipo de ecuaciones adimensionales? Para determinar el valor del coeficiente global de transferencia de calor por convección, tomando en cuenta las siguientes limitaciones. Aquí el Reynolds tiene que tener valores menores a 5 por 10 a la 5 para nosotros poder encontrar, poder aplicar este tipo de expresiones puntuales del número de Nusselt. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, ya para un valor promedio del número de Nusselt, nosotros aplicamos también para la misma condición de Reynolds de valores menores de 5 por 10 a la 5, usamos un coeficiente global de transferencia de calor por convección medio. Y este valor, esta suposición que nosotros analizamos, no va a conllevar a un error grande. Es lo que podemos manifestar. Solo estaríamos llegando a un error del 10%. Ya en el valor promedio del número de Nusselt para la transición, nosotros tenemos que la longitud va a ser, el espesor L va a ser mucho mayor que X sub
C, que eso está en el punto cercano a lo que viene a ser el punto de estancamiento. Para una condición de Reynolds puntual mayor a valores mayores de 5 por 10 a la 5. Entonces, ustedes tienen que saber que se considera un flujo laminar para Reynolds con valores de Reynolds de 5 por 10 a la 5. Menores, valores menores tienen que tener para que nosotros podamos considerar un flujo laminar. En flujo de transición tenemos que L va a ser mayor a X sub C, entonces por tanto el Reynolds va a ser valores mayores a 5 por 10 a la 5. Ya cuando nosotros tenemos un punto medio, cuando X igual a 0 y X igual a L, el Reynolds va a tener un valor igual a 5 por 10 a la 5, ¿no? Y el número de Nusselt podemos considerar con esta expresión adimensional. Ya en flujo turbulento, nosotros vamos a tener que para valores de X mayores al valor de X sub C, que es pasando la región laminar, nosotros vamos a hablar de un Reynolds con valores mayores a 5 por 10 a la 5. Entonces, cuando tenemos valores de Reynolds mayores a 5 por 10 a la 5, estamos hablando en un flujo turbulento. Y nuestra expresión de Nusselt puede ser evaluada con esta expresión. Ya para algunas condiciones más específicas, aquí estamos hablando ya de una placa plana que sea cuadrada, nosotros aplicamos los diferentes autores que han podido desarrollar en laboratorio las ecuaciones adimensionales específicas. Esto ha desarrollado Tien Sparrow, que es para un fluido que viene a ser el aire, viene con esta expresión, ¿no? Esta expresión que tiene las siguientes condiciones. El Reynolds tiene que ser con valores menores a 10 a la 5 y valores mayores a 2 por 10 a la 4. Donde las propiedades de la temperatura de la corriente libre sea para el aire. Ahora, en placas planas, con una mezcla completa en un flujo turbulento, el valor promedio del coeficiente de convección va a estar entre X igual a 0 y X igual a L. Nosotros, de forma puntual, nosotros tenemos que integrar todos los coeficientes globales de transferencia de convección puntuales van a venir definidas por la siguiente expresión, por la sumatoria desde 0 hasta L, en toda esa área de la placa plana. Entonces, esto se hace, jóvenes, para un cálculo riguroso para obtener el calor. Y nosotros tenemos que integrar esta ecuación
puesto que para cada una X, una H puntual. Entonces nosotros podemos asumir y podríamos hacer esa consideración. Osinaga, ¿tiene alguna pregunta? Osinaga, a la 1, a las 2 y a las 3 se va a su casa. Adiós, Osinaga. Ya. Entonces, cuando nosotros consideramos ya y queremos determinar un cálculo aproximado sin llegar a un error que sea considerable, nosotros podemos asumir que nuestro coeficiente global de transferencia de convección sea un valor medio. ¿Para qué se consideraría a una temperatura media? Llegando a tener un error establecido de un 15% en nuestras ecuaciones. Pero si nosotros tendremos que evaluar el valor del coeficiente global de transferencia de forma rigurosa, nosotros tenemos que integrar. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya. Entonces, en la convección natural, para valores de H relativamente pequeños, tenemos que usar. Es importante esto en que en ingeniería eléctrica es lo más usual para nosotros la convección natural. En radiadores, en paredes de edificios, hasta en el cuerpo humano, ¿no? Porque nosotros estamos contrarrestando esa convección natural, a veces al vestirnos, ¿no? Ya estamos contrarrestando esa sensación térmica por convección natural. Los tubos que transportan fluidos calientes o fríos, también tenemos que evaluar la convección natural. Las aplicaciones en energía nuclear, en el calor de fisión, en alaves, ¿ya? Ahí es donde nosotros aplicamos. Para determinar por convección natural, nosotros ya vamos a hablar del número de Grashof que viene definida por esta expresión. Y también es muy importante, aparte del número de Reynolds, el número de Brandt. Y para una superficie plana, vertical o cilíndrica, nosotros aplicamos una ecuación adimensional de McAdams, ¿no? Que nos dice que el número de Nusselt va a ser igual al coeficiente global por la longitud sobre la conductividad térmica, ¿no? Usando el número de Grashof y el número de Pratt. Ya en algo más específico, ahora les voy presentando este tipo de tablas, existen en el CENGEL. Ya cuando nosotros queremos realizar una determinación del ataque de un fluido X, ¿no? A superficies planas, ya también con aislamiento, nosotros podemos determinar en base a estas expresiones que ya están desarrolladas, pero tomando en cuenta las siguientes consideraciones, que todo este valor tiene que estar, cuando nosotros calculemos, tiene que ser valor a 10, mayor a 10 a la 5.
y menor a 10 a la 11. Si no entra dentro de esta consideración, nosotros no podemos aplicar esta ecuación y tendríamos que buscar. Y el ángulo de la placa, ¿no? De esta placa plana, vertical, nosotros tiene que estar dentro de este rango. ¿Está claro, jóvenes? Y así podemos ir viendo las diferentes consideraciones y las diferentes expresiones para cada un tipo de placas que nosotros vayamos a analizar. Acá ya estamos hablando en placas horizontales. Cuando nosotros analizamos la placa horizontal bidimensional con superficie fría hacia arriba, ¿no? Con aislamiento en la parte baja, y aquí cuando tenemos la placa horizontal bidimensional con la superficie caliente hacia abajo, ¿no? Nosotros tenemos que tomar en cuenta la siguiente consideración, que el número de Wright tiene que estar, esto no les he explicado, ¿no? Que el número de Rayleigh viene definido por Grashof por Prandtl, ¿no? Y así sucesivamente. Acá tenemos otro tipo de tablas con las correlaciones de transferencia de calor por convección natural, ¿no? Entonces, considerando aquí la angulación de nuestra placa larga vertical e inclinada, nosotros podemos utilizar esta ecuación adimensional para determinar el número de Nusselt. Y obteniendo el número de Nusselt, ¿qué podemos calcular, jóvenes? H. Exactamente. El coeficiente global de transferencia de calor por convección. Para eso es cada una de estas ecuaciones adimensionales, jóvenes, con sus respectivas consideraciones y restricciones. Aquí ya hablando de un cilindro horizontal largo, de un cilindro inclinado de longitud L, de una esfera de diámetro D, de un cono vertical. La forma de ataque de nuestro fluido es de arriba hacia abajo. En esa forma está atacando. De esa forma es que nosotros podemos ir y ya aprovechar las ecuaciones desarrolladas. Y si no tuviéramos estas ecuaciones desarrolladas, jóvenes, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Hemos dicho, ¿qué pasa si no encontramos en ninguna bibliografía? Un laboratorio. Laboratorio, Inge. Eso, nosotros analizar y hacer nuestra propia ecuación adimensional. Para el fluido que nosotros estemos tratando, ahí ya sabremos entre qué rangos va a estar nuestro Reynolds, nuestro Grashof, nuestro Prandtl, Rayleigh, ¿no? Entonces ya vamos a tener las restricciones y nosotros vamos a desarrollar esta ecuación para algo específico, ¿no? Entonces, de igual manera, si nosotros tenemos otro tipo de correlaciones, aquí con las diferentes geometrías. Aquí tenemos un espacio contenido entre dos placas verticales calentando desde un lado. El fluido viene en este sentido y nosotros determinamos acá
nuestra H vamos a determinar considerando las dos placas, ¿no? Y el ataque de nuestro fluido externo viene por el lado izquierdo. Aquí tenemos para otro tipo de placa, ¿no? Cuando hacemos un ataque y el fluido que está yendo interno. En una esfera, en los cilindros, también cilindros largos, y así sucesivamente. Acá tenemos otro tipo de esferas concéntricas, cilindro rotatorio largo, en disco rotatorio, esfera rotatoria. Todo esto, jóvenes, ya es para algo específico, para un análisis totalmente específico. ¿Está claro, jóvenes? No se asusten mucho, ¿no? Esto más se les presenta para que ustedes tengan el conocimiento necesario, ¿no? Lo que nosotros está destinado para el análisis que nosotros vayamos a hacer dentro de la materia, es que nosotros vamos a manejar entre 1 a 2 y a 3 ecuaciones adimensionales específicas, ¿no? Porque nosotros vamos a tratar más en lo que viene a ser las tuberías. Y en los intercambiadores de calor estamos hablando de una ecuación específica que es la de Sieder y Tate, ¿no? Que eso ya vamos a ver en la segunda parte de la materia. Eso vamos a aplicar para el segundo parcial. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? Algo que tal vez no han entendido o que no ha estado claro. Pero esto va a quedar más claro con los ejemplos, ¿no, jóvenes? Con los ejercicios. ¿Tienen alguna duda, jóvenes? No, Inge. A ver, aquí quienes me están viendo, a ver, Claudia Coro, ¿tiene alguna consulta? No, ingeniero, todo claro. Ya. Carlos Vázquez, ¿consultas? No, ingeniero. Está para analizar más a detalle, pero sí está claro. Ya. Pinaya, Edwin. Edwin se ha dormido, parece Edwin Pinaya, ¿no? Ya ha debido ir a almorzar. Bueno, vayan a almorzar, jóvenes. ¿Para qué voy a ir preguntando? Vamos a ir encontrando a varios que se han dormido. Que les vaya bien, jóvenes. Nos estaríamos viendo el martes. Revisen el campus, una vez que habilitan, revisen el e-campus. Ahí se va a subir su tarea sobre estos últimos 2 temas. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Adiós.